de la imaginación a las letras. Así se llama este episodio de Resetea tu universo. ¿Qué es lo que hace que un escritor logre llevar lo que tiene en su imaginación a escribir un libro, una obra de teatro, poesía, etcétera? Hoy estaremos conversando con uno de los dramaturgos costarricenses más reconocidos a nivel nacional e internacional y que ha tenido muchos premios. Él es Brian Vingas. Hola, hola gente linda de Resetea tu Universo, toda la gente que nos ve desde México, cualquier país de Latinoamérica y obviamente aquí Costa Rica, bienvenidos a un programa más de este espacio que estamos teniendo con personas importantes de la sociedad que dejan una huella en cada una de las áreas en que están. Hoy tengo el honor, la felicidad de poder conversar. Esto es un conversatorio entre rockstars, como dice él, Brian Vindas es, para hacer el resumen, su historia es escritor, dramaturgo, actor, director, productor. Ha ganado casi o más de 15 premios a nivel nacional, reconocido en otros países también por las puestas de escena que tienen de sus libros. Así que vamos a estar hablando un poco de lo que es llevar esta imaginación a las letras. Así que, Brian, un gusto compartir con vos. A vos, Will, a vos, muchísimas gracias por la invitación, por el cariño, por abrir este espacio, por mantener este espacio de invitar a distintas personas profesionales a conversar de temas que atraviesan al ser humano, a vos por sentarte y gestionar estos lugares, estos encuentros que también a uno le llenan muchísimo y bueno, es un honor para mí estar acá y poder conversar y ver de qué vamos a hablar y el universo de las letras acá. Muchísimas gracias, de verdad. Excelente, excelente, Brian. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Ahí que nos cuente cómo hace o cómo llega Brian primero a descubrir esa pasión por lo que es el teatro, porque estudiaste dramaturgia y actuación, pero cómo llega esa pasión primero que todo. Sí, yo nunca, no había tenido ni idea del teatro. Crecí en la Aurora Heredia, en un espacio en donde en mi juventud o consumías drogas y estabas en las calles o te dedicabas al fútbol sala, que era uno de los pocos espacios que había que te recuperaba. Eh, y me encantó, yo jugaba, me jingueaba, tenía varios, jugaba a nivel profesional y en el colegio cuando ya tenía que decidir que iba a estudiar, ninguno de mi familia paterna había estudiado y de mi familia materna había estudiado una tía y otro primo, pero era como muy distante todo. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, soñemos con entrar a la U, eh, o aspiremos, o veamos a ver qué pasa. Y me acuerdo que había ido a ver una película, cine, y ese día estaba con mi hermano y había una situación muy compleja familiar. Y cuando entramos al cine, mi mamá se quedó afuera, y cuando entramos al cine sabíamos que iba a haber una discusión entre mis papás, y yo estaba consciente de eso. Pero cuando entramos vemos El Señor de los Anillos, la segunda parte, no habíamos visto la primera, y de una vez durante esas 2 horas y algo se nos olvidó, a mí se me olvidó el conflicto, se me olvidó, se me quitó la tristeza y me fui en la película. Entonces a partir de ahí yo dije, mira, quiero como hacer esto, dedicarme como a esto y ver, regalarle a las personas eso. Hice la prueba en la Universidad Nacional ese año y la perdí. Además iba con un jeans, iba con una camisa, iba con cosas, la prueba era física de expresión corporal, ya no tenía una idea de eso. Pero ese mismo año, en octubre, se hacía en la UCR. Y con lo que había aprendido en esa, ya fui y lo apliqué ahí en la UCR y quedé. Ese mismo año quedé. El teatro era lo más cercano a lo que había de artes que a mí me interesaba. Escribir, me había interesado, escribía cartas de amor, escribía algunos cuentos, escribía cosas. De acuerdo, tenía unos amigos donde les enseñé la computadora, miren lo que estoy escribiendo. Siempre me ha gustado mucho leer y creo que leer te da un refugio
que te saca de otros lugares que no te lo da nada. O sea, específicamente la lectura, el libro te da algo que te lleva y que no tiene comparación con las películas, que también es otro mundo. Y finalmente entré, y recuerdo que cuando entré a la UCR nunca había hecho teatro, no tenía idea de nada. Y la primera clase es, oh, todos se presentan y vienen del Castella y ponen, no, corporalmente increíbles. Y yo ahí sentado dije, nada, yo lo que quiero es intentar dirigir Cocorí, hacer una adaptación en mi primer año. Y la gente se reía porque jamás íbamos a hacer una adaptación en primer año donde apenas descubríamos cosas. Y me quedé. Intenté muchas veces abandonar teatro, la carrera. Dije, tuve que trabajar y estudiar. Entonces trabajaba en Best Brand, en donde tenía que empacar zapatos y me iba lleno de polvo para la U, me iba con un sándwich de pan con mortadela y me iba con un fresco, ese de esos de paquetito. Almorzaba escondido porque me daba vergüenza que mis otros compañeros me vieran. Me iba retrasando con algunos cursos. Y al final del segundo año dije, no, yo voy a renuncio, entro a otra cosa y voy a ver qué pasa. Y cuando iba a renunciar, me acuerdo, estaba en el bus hecho leña, casi ni voy a recoger la nota. Y un profesor me dice, mira, ¿vas a venir? Y yo, sí, sí. Y cuando llegué, él me dijo, mira, te tengo esto. Quiero, este es el guión, quiero que estés en esta obra. Entonces me ha pasado que cada vez que quiero renunciar, aparece un proyecto muy hermoso que me hace quedarme ahí un año más y así he seguido hasta acá, hasta la vida. Wow. Esas son las coincidencias del universo o las diosidencias en que te dicen, no, suave, un toque, para porque te toca algo mejor y sigues en este camino. Sí, 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 las deidades de las artes creo que me han adoptado, creo que me han dado mucho amor y yo lo he regresado con mucho trabajo, pero sí, lo he intentado abandonar y algo se cruza, una estrella se cruza y te da como un camino, entonces vos seguís y decís, bueno, voy a probar un año más a ver qué pasa, si no, nada, me vuelvo odontólogo o algo. Y ahora, después de que ya pasó toda esta experiencia y todo, ¿cuál es esa faceta que más le gusta a Brian? La parte de escribir, la parte de actuar, la parte de dirigir. ¿Cuál es esa que te emociona cada vez que llega? Sí, yo empecé actuando. Luego, en cuarto año, yo dije, quiero dirigir. Mi sueño era dirigir y cuando fui a dirigir, no encontré algo que fuera mi estilo, mi poética, mi estética y tenía que hacer muchas adaptaciones. Y además habían personas grandes, maestros, que decían cosas que yo no quería decir, pero tenía que decirlo. Y también era una tradición montar, no sé, Hamlet para hablar de, no sé, del exilio. Entonces había que darle muchas cosas y son uno de los grandes errores. Ese no era el texto, entonces la gente adapta mal y la gente quiere hablar de una cosa cuando el autor habla de otra y también esa disyuntiva es como complicada. Les dije, voy a escribir, me senté a escribir y me gustó. Es como un espacio muy hermoso, muy personal, muy catártico y tuve la suerte de que lo que escribía a otras personas les resonaba, ya sea para un premio. Todos mis premios han sido que el 90% con seudónimo. Es algo que la gente no Ujú. sabe mucho. Entonces eso es muy hermoso porque siempre hay un seudónimo ahí, nadie sabe quién. Y de hecho, ahora que lo digo, voy a revisar y voy a buscar los seudónimos que he usado. Me encanta. Ahorita conversando con vos. Pero finalmente es un espacio de la vida en donde como me sienta mejor. Escribir siempre es algo que hago como respirar. Tengo más de 30 obras en donde escribo todos los días, 30 publicadas y entre premios. Entonces creo que escribir es algo que hago como respirar. Pero finalmente quiero dar el paso a dirigir cine, audiovisual, entonces estamos como en eso, a ver qué sucede. Pero sí, escribir es como para mí respirar, entonces es hermoso. Me siento muy cómodo. Aquí es interesante comentarle a las personas que nos ven que cuando participas en un concurso no sale el nombre del autor, ¿verdad? Sale un seudónimo y hasta después de que ya se abre y se dice, ok, si este es el ganador, es cuando se descubre
quién fue el escritor, ¿verdad? Y ahí es donde sale Brian. Brian, ¿en qué te inspiras para escribir? Yo creo que son diferentes etapas de mi vida. La primera, yo tenía muchas cicatrices, entonces pensar que era como un gran mapa lleno, geográfico, lleno de cicatrices en donde cada una podía nacer una obra. Y muchas llegaban siempre al padre, siempre había una figura del padre, ¿no? Sergio Blanco dice que hay siempre tres temas que nosotros tocamos. Yo creo que el mío es como la muerte, la soledad y creo que esa orfandad, creo que son los tres temas que yo toco mucho. Entonces me he fijado como en mis cicatrices hasta el 2021, creo, que mandé a España una obra que ganó allá en Ediciones Invasoras. Escribí ya no sobre mí, sino decidí escribir sobre el mundo. Entonces era sobre la pandemia, sobre lo que sucedía, sobre eh, tomado referencias de estos elementos de la Divina Comedia. Entonces, o sea, básicamente son mis cicatrices que resuenan con las cicatrices de otras personas y que hay elementos históricos en Costa Rica que para mí es importante hablar de esos, como los feminicidios, como el psicópata, el caso del descuartizador, y lograr traerlos a la memoria y recordarlos. Para mí es como importante mi historia en Costa Rica y mi historia personal. ¿Cuál ha sido esa obra que escribe? Bueno, antes de preguntar esa, ¿cuánto tiempo dura Brian escribiendo una obra? ¿Cuánto es el tiempo que generalmente en promedio se lleva a escribir una buena obra? Depende ¿O mucho, escribir varias a la vez? sí, depende mucho del universo. Por ejemplo, Tres Pesadillas me tomó un año escribirla, un año y algo. Que eran periódicos y me tomó 2 semanas escribir esta, la de las papas, la de la Vargas Calvo que ganó el primer concurso. Esa me tomó 2 semanas, en donde era echar todo lo de la guerra ahí, que creo que además había quedado por fuera de Tres Pesadillas, entonces elementos que habían quedado ahí llegaron allá, y fue muy rápido, pero me toma dependiendo 2 semanas, 3 semanas, hasta un año, 2 años o 3 años, perdón, dependiendo del peso de la obra. Toda la pandemia me tomó escribir el manifiesto sobre la extinción de Babel, por ejemplo, que fue muy pesada y fue todo el estar aquí adentro, lo escribí sobre esto. Depende mucho del universo de la obra. Ahora sí, ¿cuál es esa obra de Brian que dice, esta es la obra hasta el momento que para mí ha sido la mejor de todas? La que en este momento los Depende. que nos ven deberían de ir a comprarla. Sí, depende mucho, porque además no quiero ser un mal padre que tiene preferencias. Eh, Vamos a ver, Tres Pesadillas de un hombre con cabeza de gato fue una obra, fue la primera obra, mi ópera prima, que escribí, que mandé y que me rechazaron y que tuve que aferrarme para que pudiera ser publicada. Fue más publicada por lástima que por otra cosa. Pero esta fue la que ganó el primer premio nacional, la que fue publicada en México y la que ahora está siendo publicada en Francia. Y es una obra que realmente mueve muchísimo sobre el psicópata y el descuartizador. Em, pero yo creo que también Manifiesto sobre la extinción de Babel es una obra que destruye el mundo, que es muy personal. La balada postfuturista está ahorita en España, Buenísima. entonces es, es una Yo obra esa sí la que vi, buenísima. sí, es una obra que a mí me mueve muchísimo, una carta de despedida para un primo. Y ahorita terminé otra de la que no puedo comentar mucho porque no sé si va para Para concurso. premios. Sí, pero apenas salga, te la tengo que entregar. Esta me mueve Por favor, muchísimo. me debes un libro ya. Aquí está, justo aquí está, pero esta me mueve mucho sobre Lorca, entonces es un entrecruce brutal. Y sí, creo que son un poco los viajes que he tenido.
Ok, entonces tenemos que, ya saben, hay que buscar todos los libros de Brian para poder leerlos o buscar, y eso es interesante la siguiente pregunta, porque deberíamos de buscar la forma en que los libros estén en cartelera, por lo menos que haya un buen montaje de estos libros, pero vemos Ah. que en Costa Rica, y aquí quiero ver tu opinión, no se le da tanto énfasis al autor nacional o nos inclinamos a una actuación, una obra de teatro de comedia barata. Sí, qué fuerte, porque yo no sé si voy a tener colegas que lean esto y ya vos me estás echando a los perros a pelear. Vamos a ver, yo creo que hay diferentes espacios y el teatro de autor, el teatro del dramaturgo, el teatro del universo es un teatro complejo que lo más interesante creo que es encontrar una estética diferente. Lo que a mí más me apasiona no es abrir una obra y leer a otro Sergio Blanco o a otro Aristides Vargas, sino ver qué es lo que están escribiéndose acá, qué es lo que se está generando acá. Escribir es muy difícil porque si hay que desarrollar una técnica y hay que sentarse y hay que dedicarle tiempo y hay que dedicarle fuerza y revisar el texto muchas veces y a veces falta como esos elementos. En momentos he sido jurado acá y en Colombia y en otros países y a veces se mandan las cosas y no hay como ese trabajo de profundidad, pero es que también hemos tenido una corta academia de dramaturgia, no se puede echar la Ujú. culpa a las personas, sino que cuando yo estaba en la U, por ejemplo, no había dramaturgia. No, nunca Era recibí un... actuación. Sí, actuación, dirigir algo, maquillaje, puesta en escena, pero nunca dramaturgia. Entonces, era difícil encontrar esa voz y mandar los primeros textos y encontrarse. Entonces, creo que cuando haya una academia más sólida, que ya ha empezado con más cursos, más estables sobre dramaturgia, van a aflorar cosas muy hermosas. También mm, muchas veces es también cultural, el tico necesita reírse mucho y necesita pasar rápido la página y pasan estos feminicidios y rápido pasan la página y hay un partido. Y eso también es doloroso, ¿sabes? Eso es muy violento y creo que también están en los teatros, entonces a veces es más fácil ir y ver una comedia y reírse y pasar la página, que hay actores que hacen muy buenas comedias y hay otras que son Claro, una pérdida de tiempo, pero lo disfrutan más que sentarse a decodificar eh, lenguajes o signos u otros elementos que también nos falta eso, nos falta el entrenar el cerebro en lugar de ver algunas cosas y codificarlo y trabajarlo de otra forma. Y las redes sociales son un ejemplo tremendo de cosas viscerales que la gente pone y que me parecen muy absurdas, como estas personas que le echan la culpa a las mujeres por los feminicidios. O sea, me parece que es una brutalidad cerebral tremenda, desperdicio. Pero eso, creo que hay momentos en donde queda más fácil la comedia, estas comedias como sencillas, a sentarse a pensar y trabajar un poco y que otras cosas te atraviesen. es como querer salirse de la realidad un tiempo en algo divertido con tal de estar oyendo siempre lo mismo. Claro, claro, exactamente, y que los gringos lo tienen, ¿no? O sea, van y ven sus películas gringas que además nosotros nos las tragamos en Netflix, que son absurdas, que son tontas, y ellos van y las disfrutan y ya, aquí pasa un poco con el teatro y con otros elementos, eh, pero es parte de un espacio cultural que creo que nos toca trabajar muchísimo, a ver Que qué hace sucede. falta. ¿Se puede vivir del arte en Costa Rica? ¿Se puede vivir de escribir obras? Yo viví del 2018 hasta el 2023, una cosa así, de lo que yo escribía, de mis proyectos, de lo que generaba, de lo que hacía y vivía bien y viví con tranquilidad, trabajaba muchísimo. Y había que meter muchos proyectos, había que generar proyectos importantes, había que moverse en diferentes países, había que ir a Colombia, había que hacer esto, había que hacer esto otro, montar obras o que te montaran las obras, actuar y viví bien. Pero también es importante como, según el tiempo de vida, como una estabilidad que te dé otro tipo de tranquilidad y ver qué otras cosas positivas
porque si yo no me podía imaginar viviendo así de proyectos, o sea, yo admiro a las personas que lo hacen, las admiro, además las freelancers, ¿no? Estas personas maravillosas, pero a mí de pronto, si yo quería tener una familia, un espacio o mis cosas, o generar otros espacios, incluso llegar a otros lugares que eran importantes para mí, tenía que combinarlas. Entonces yo creo que sí, o sea, de mi experiencia yo viví bien esos años. Eh, no sé si hubiera podido sostenerlo todo. Creo que no hay suficientes recursos en Costa Rica para que una persona pueda vivir toda su vida de proyectos. Vivir bien, no sobrevivir, sino vivir bien de proyectos, de estar con tranquilidad, de ir y comer, de decir y quiero comerme esto y sacar la tarjeta y hacerlo sin problema. Yo creo que no hay suficientes espacios y más bien se han recortado, hay muchos recortes de cultura que han limitado todo. Entonces creo que, y aunque somos un gremio pequeño, somos muchos y muchas. Entonces es complicado, no hay suficientes espacios la cultura no nos, o sea, el ministerio y los espacios no nos mantienen. Y, y sí, creo que no se podría uno sobrevivir el resto de la vida en proyectos. Podría decirse ahí entonces que el éxito radica en buscar esa internacionalización. Qué fuerte el éxito, amigo, que estás demasiado filosófico y me encanta. De tenía que prepararme para un crack como vos, Oh, me digamos. encanta, me encanta. Estas preguntas me matan. ¿Sabes? Mm, creo que yo nunca me visualicé aquí adentro del arte. Nunca creí que podía aspirar. Creí que lo iba a intentar. Entonces no tenía como una aspiración de éxito. Después me di cuenta que tengo un tío que estudió teatro y que el éxito para él era Los Ángeles, ir a filmar con Stallone, ir a Ah, filmar allá. Eh, y él está ahorita en Nueva York y trabaja en otra cosa totalmente diferente. Y yo de pronto tenía colegas que sí hablaban de esto es el éxito y yo no tengo una idea de qué podría ser el éxito acá en las artes. Creo que a nivel personal de Brian, creo que es tener paz. Creo que es poder tener la tranquilidad de levantarse, de estar bien con la vida, de volver a ver y sentir que uno lo aman y poder dar amor y poder estirar el brazo y poder dar mucho cariño. Y en este momento tengo personas así increíbles, tengo una pareja increíble, ellos impresionante, que todavía estamos acomodando el universo. Y a nivel profesional, creo que si yo me muriera mañana, yo estaría feliz ya con todos los premios y todo lo que yo he hecho, pero todavía tengo cierta hambre. ok. Quiero, además, me lo dijo Gustavo, uno puede ser Miss Costa Rica o Miss Universo. Y en Costa Rica ser maravilloso, pero afuera y es eso, hay una parte mía del ego de querer medir mis obras con las de Sergio Blanco, Gustavo Old, con Conejero, sentarme en una mesa con ellos y verlos a los ojos y decir, aquí está mi obra, como pasó en Colombia, que se montó con Aristides Vargas, con muchos de ellos. Pero quiero eso, quiero entonces, además, como artista, creo que siempre aspiramos a mejorar o siempre tiene que ser así. Entonces, a llegar a un nivel más. Entonces, yo te diría que a nivel profesional, ¿Cuál sería ese nivel para Brian al a que mí, dice, aquí quiero llegar, esto me hace falta? el siguiente para mí sería eso, participar en traducir más obras mías. Ok. Quiero leerlas en japonés, quiero leerlas en francés, en inglés, sentarme en una mesa con estos grandes y hablar de dramaturgia. eh, Y de pronto más adelante, no sé, dar alguna clase magistral en alguna de estas universidades en otro idioma sobre dramaturgia latinoamericana. Creo que con eso estoy feliz. Por el momento. Creo que ya luego, además quiero dirigir. Me da mucho miedo cine, me da mucho miedo decirlo en voz alta, con esos sueños que no se cumplen. Pero también quiero dirigir cine. Pero a nivel de dramaturgia, eso. Quiero ver mis obras traducidas, quiero sentarme en una mesa con ellos y quiero ir a dar una clase magistral, no sé, en Toulouse, en París, no sé, en otros espacios donde yo diga, wow, me siento bien, quiero.
Eso creo que con eso yo podría estar feliz. ¿Cuántas obras? Y esta es una pregunta interesante, porque obviamente estamos hablando que te has ganado, ¿qué? 15, 18 premios en dramaturgia en diferentes ámbitos, pero ¿cuántas obras realmente ha escrito Brian? Porque no todas las obras van a ganar y no todas las obras se dan a conocer al 100%. Sí, ahorita tengo cerca de 25 25 publicadas y Ok, 25 ya puestas en escena y 25 como en este número entre premios y todo que han estado ahí. Y tengo por lo menos 10 que todavía la gente no, que todavía están en un disco duro, que ok. solamente mi novia es la única que de pronto es la que las ha leído a medianoche, a las 2 de la mañana y así, pero sí, hablamos como unas 35 30 obras que he escrito a partir del 2016, o sea, Ok, en 8 años. bastante. Sí, es bastantes obras porque estamos hablando que pueden ser unas, ¿qué? 3 por año, más o menos. Sí, Tres, sí, cuatro por año. de teatro documental, teatro para niñas y niños, nuevas infancias, teatro ficcional, o sea, de todo. Entonces, y he tenido la suerte de eso, de que resuena y que a la gente le motiva mucho cuando lee y cuando creo que funciona bien. Creo que lo disfruto mucho. Yo creo que una vez escuchaba, es que no me acuerdo quién fue el que lo dijo, alguien reconocido, y decía que una de las cosas que uno tiene que hacer antes de morir es escribir un libro. ¿Qué recomendación le darías a una persona que no estudió dramaturgia, pero que le gustaría escribir un libro o escribir una obra sobre su propia experiencia, de esas heridas que vos mencionabas? Sí, yo creo que primero hay que tener mucha fuerza para ver la herida y no asustarse. O sea, porque el problema es si uno ve la herida y se la escarba, se puede infeccionar, luego te da calentura y luego te morís como en la Edad Media. Entonces, pues, tener la tranquilidad y el equilibrio para ver la herida, afrontarla y luego llegar a un espacio catártico donde puedas ficcionar, donde estés contando una historia que te puedas reír de ella, sabes que sos vos, y ver qué espacios valen la pena ficcionar y qué espacios deben mantenerse así y qué espacios vas a llorar, porque al final yo escribo para mí, eso es algo que he aprendido mucho. Yo puedo terminar la obra, cerrar la computadora y llorar y ya para mí terminó mi experiencia. Si sale publicado, si es puesta en escena, genial. Pero yo cuando ya la termino digo, ¿qué es esto tan hermoso? Entonces escribir también sin ninguna presión de que sea la gran obra maestra, de que va a salir, nada, sentarse, escribir, dividir en fragmentos lo que quiera, la estructura, visitar Aristóteles, ¿no? Un inicio, un punto de giro, un desarrollo, un punto de giro dos y un final ahí sorpresivo. Empezar a escribir un pasaje tuyo de la vida, ponerlo en palabras. Y luego buscar una editorial en donde puedas presentarlo y decirle, mira, me interesa esto, si hay se publica, a ver qué sucede, y ya tenés tu libro en un espacio, porque muchas veces también yo lo he hecho así, mira, siempre, eso sí, siempre tener algo escrito, porque se presenta la posibilidad y vos decís, y te dicen, ok, mándame, y vos, no tengo nada, iba a Tengo que empezar. hacerlo. Sí, siempre empezar a escribir desde ya empezar, o sea, una lista de poemas, o cuentos breves, lo que sea, pero tener algo preparado para cuando te salga la oportunidad, no desaprovecharla. Que eso me ha pasado a mí. Estaba con Jaime Chavo y me dice, mira, ¿tenés alguna obra ahí? Sí, 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 claro. Tum, dos en una noche yo escribiendo, aquí está. Sí, claro, aquí está esto otro. Siempre aprovechar esas oportunidades que la vida te da y tener algo listo. Me encanta. Ahora, la pregunta del millón. Si en este momento alguien te llama y te dice, Brian, quiero poner una obra tuya en el teatro aquí en Costa Rica, ¿cuál darías de las que ya tienes? A mí me encantaría ver manifiestos sobre la extinción de Babel en escena. Ok, Hicieron una lectura maravillosa en Bogotá, pero maravillosa, pero es una obra que yo destruyo el mundo, que vemos a Dante, que vemos a Beatriz, que no, es una obra maravillosa que yo quisiera verla en escena, a ver qué sucede con el mundo. ok. Buenísimo, buenísimo.
Brian, ¿qué viene para Brian? Y qué, ya me dijiste que estás escribiendo algo que no puede ser profundizar, pero ¿qué viene para Brian ya para ir concluyendo en este 2024, 2025? ¿Qué viene para Brian? Quiero ver si preparo algunas antologías donde pueda incluir obras. Hay una posibilidad en Cuba, hay una posibilidad acá, en donde pueda tener obras que se han publicado, digamos, afuera en España y que en Costa Rica no están. Entonces quiero tener como un par de antologías importantes donde se puedan visitar esos textos, eh, con también textos inéditos. Ahorita voy para Cuba a un encuentro, un congreso internacional con ACITEC, que es importantísimo. Fui becado con una residencia para estar con personas de África, de Croacia, para hablar sobre teatro de la niñez o sea, y luego dar una conferencia ahí, una ponencia. Entonces es una cosa, o sea, una locura. El teatro me ha llevado a otros países cuando yo nunca había tenido, ni siquiera soñado en pensar en un pasaporte. Eh, y quiero empezar un doctorado, no sé si el otro año. eh, y eso, y a nivel personal ya convivir con mi pareja, ya vivir juntos, ya construir ese nido. Y creo que serían como pensar en ese concepto de familia, pensar en ese espacio de familia. Creo que sería eso. Creo que, y bueno, Excelente. termino esta obra, a ver qué pasa. En México que se va a presentar en México, esta de la que no te puedo comentar todavía, Ok. eh, que va a ser una obra impresionante, maravillosa. Ok, ya está escrita, se va a presentar ¿Ah? en México, pero puede ser que participe en Costa Rica. En Costa Rica no. Ok. Ahorita no, creo que no se ajustan muchos concursos y quiero darme un espacio desde acá, pero voy a ver si la envío a otros espacios, pero ya una Bonito. directora lo tiene en México, ya hicieron la primera lectura, ya lloramos, ya fue increíble. Entonces vamos a ver qué pasa. Excelente. Pues Brian, cuéntanos un poco cuáles son tus redes sociales para que la gente que ve el programa te pueda seguir y que esté pendiente de cada uno de tus movimientos. Ok, yo casi no uso redes sociales ahorita, pero la de Instagram sería BRA, guión bajo VIP, con V, VIP. Y en Facebook estoy como Bray Vindas, BRY Vindas. Son los dos espacios que manejo más que nada. Excelente. Pues Brian, muchísimas gracias por esta media hora, por este ratito de conversación. Creo que daría para seguir hablando durante muchísimas horas, porque sé que tienes demasiada experiencia, pero bueno, el formato no nos lo permite mucho. Darte las gracias por este rato, desearte el mayor de los éxitos con todo lo que venga para Brian a nivel profesional y personal también. Desearte los éxitos de la gente que nos ve, que lo sigan y que estén pendientes de las obras de él. ¿Algún cierre que quieras hacer, Brian, antes de irnos? Agradecerte a vos, creo que estos son espacios y me parece que sos una persona súper sensible y brillante que lo hacen a uno preguntarse cosas que hace mucho no se pregunta y que te hace llegar a lugares que no los tenías contemplados. A veces hablar del futuro, los sueños, da mucho miedo. Y es un espacio que se vuelve muy hermoso, es un espacio que podemos ver segundo capítulo, tercera parte, lo que necesites, pero es un espacio Encantado. bonito porque también uno habla con otras personas afuera, pero se habla a sí mismo. Y yo te agradezco a vos por este espacio y a las personas que escriban. Creo que lo más importante es, una vez leí, no me acuerdo, que si uno no escribe, alguien va a escribir la historia de uno. Entonces Uf, mejor no eso es escribir buenísimo. y ver qué sucede, aunque sea, a ver qué tal, porque si no va a llegar otra persona y va a escribir tu historia y eso está muy complicado, está muy jodido. Excelente, me encantó. Me encanta ese cierre y bueno, invitar a los demás, a las personas que nos ven, que nos sigan, que vamos a estar trayendo gente importante e interesante para conocer a profundidad qué es lo que hacen. Y recuerden que ustedes son dueños de su vida, de su tiempo y de sus decisiones. Muchas gracias, Brian. Gracias a vos, cuídense mucho, un abrazo.